analizar lo que es la derivada. Ustedes de esto probablemente algunos ya lo recibieron en el colegio. ¿Alguien de pronto se acuerda qué es la derivada? ¿O qué representa? ¿Alguien recuerda de pronto? ¿Nadie? Bueno. Vamos a ver. Es el resultado de un límite. Sí, es el resultado de la aplicación de un límite. Ya vamos a ver de qué se trata. Bueno, aquí tenemos una función cualquiera, que nosotros generalmente la podemos denominar de esta forma, ¿no? No creo que haya mayor inconveniente con eso. ¿Sí? Entonces, miren, nosotros tenemos dos puntos que forman parte de esa función. ¿Sí? A estos puntitos, obviamente, le corresponde un X inicial y un X final. Nosotros le estamos dando esta denominación, pero en los libros ustedes pueden encontrar infinidad de denominación de cualquier tipo, no importa. Usted lo que debe entender es cómo o de dónde nace, cuál es la idea. O sea, da igual, aquí le pueden poner XA, acá XB, no importa. Con que usted entienda de qué se trata es lo que interesa, ¿ya? Y aquí existe una diferencia entre estos dos valorcitos que nosotros le vamos a llamar H, que en algunos casos se le llama o se le dice intervalo, como ustedes quieran verlo, ¿no? Pero simplemente, a ver, vamos empezando por esto. H, ¿a qué sería igual como valor, geométricamente hablando? ¿A qué sería igual H? Este pedacito, esta distancia de aquí a acá, ¿a qué sería igual? X0, XF. X final, ¿correcto? Menos X inicial. X inicial, ¿sí? Ya. Entonces, eso sería, ¿no es cierto? Este pedacito. Eso en geometría se le identifica, dado que son dos términos que están en el mismo eje, normalmente se le suele llamar el delta X, ¿no? El delta se le utiliza para especificar o para indicar variación, ¿sí? Está diciendo que aquí existe una variación de X, ¿ya? Pero depende, ¿no? Depende ya de la nomenclatura que se use. Bueno, como acá tenemos una función, mire, a cada X, obviamente, de acuerdo a la función, le corresponde ¿qué? Le corresponde la Y, o en su defecto, ¿no es cierto?, la evaluación de dicha función, que en este caso es del f de x sub 0. ¿Qué pasará en este otro punto, en cambio? ¿Pasará lo mismo? ¿Qué dice? Acá tenemos el y final, que sería ¿qué? El f ¿Ven? de ¿Qué pasa en el otro punto? x final, ¿no es cierto? Entonces, esto de aquí creo que ustedes en su vida estudiantil, en el colegio, lo vieron mucho en geometría, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Le escucho, señor Mastián? Nada, Inge. Es que a mí nunca me dieron geometría y matemática en el colegio. Bueno, entonces, si es que tiene alguna duda, va preguntando, ¿no? Ya. Recuerden que esto de aquí, estos términos que nosotros vamos encontrando, ya, es simplemente la evaluación de la función en cada uno de estos puntos. ¿Ya? Entonces, más o menos parecido a lo que les puse el ejemplo. Supongamos que la función es y es igual a... perdón. Supongamos que la función es igual a x al cuadrado más 1. Se me ocurre. Ya, esta es la función, la que está en colorcito rojo. Supongamos, digo, ¿no? Por si acaso. ¿Qué digo? Que estos puntos, ¿no es cierto?, corresponderán para un x, qué sé yo. ¿Cuánto le ponemos al x sub 0? Un 4. Pongámosle 3. 4. ¿Y al x sub f o a x final? 3. Un 10. Un 3 no ha de ser, pues. Un 10. Un 10, pongamos ya, un 7, un 8, lo que sea, ¿no? Obviamente el x final es más grande, ¿no?
medido obviamente desde aquí, desde el origen, desde el 0, 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué digo? Por ejemplo, el y inicial, ¿a qué sería igual? Reemplazo este valor aquí, sería 4 al cuadrado más 1. ¿Cuánto me va a quedar? 9. 17. ¿Verdad? ¿O mentira? ¿Verdad? ¿Verdad? Tener cuidado, ¿no? Ya. Y acá, ¿qué digo? El y final, ¿qué será? Pues simple, ¿no? 10 al cuadrado más 1. ¿Qué me va a quedar aquí? 101. A eso se refiere. ¿A que en un correspondiente X le va a corresponder, valga la redundancia, un valor de Y? Es lo que nosotros conocemos como evaluación de la función. Solo que aquí estamos evaluando de forma numérica en este lado y acá, en cambio, estamos evaluando de forma general. Señor Mastián, ¿más o menos me sigue? Sí. Ya. Continuemos. Entonces, miren, ¿de dónde sale el criterio de la derivada? Pues a alguien se le ocurrió, ¿no es cierto?, analizar la variación que existe entre la variable X con respecto a la variable Y. ¿Sí? Si ustedes se fijan, cuando nosotros analizamos estas dos variaciones, sí se dan cuenta de que esta cantidad de aquí, perdón, que esto de aquí es lo mismo que tengo acá, que son las variaciones. Comparen las dos. ¿Qué dicen? ¿Son o no son las mismas? Sí, son las mismas. Son Son las iguales, mismas. seguro. Yo veo que No son iguales. no No son son iguales, iguales. ¿no es cierto? Ya. ¿Qué significa eso? En mi cabecita digo, allá, no son iguales y no va a pasar eso, ¿no? Salvo que sea esto una recta, ¿ya? Entender de que si es que yo analizo la variación de una variable, que en este caso sería y con respecto a x, debo tener muy claro en mi cabeza de que es una variación que va a estar cambiando. Simple, ¿de acuerdo? Si es variación, quiere decir que es algo que cambia, ¿ya? Pero lo que vamos a analizar es, como les digo, esta proporción con respecto a esta otra proporción. Pero ya van a ver que de forma matemática es así un poquito más fácil. ¿Ya? Ahora, entendiendo lo que vamos a intentar hacer, vamos a ver de dónde salió el criterio de la derivada. Pues bien, resulta que aquí lo que hicieron, ¿no es cierto? Acordándonos un poquito de estos puntitos que forman parte de esta función, lo que hizo alguien, dijo, yo voy a trazar una recta secante, una recta que une estos dos puntos. Voy a poner por aquí. Miren, ¿qué pasó? Bonita la recta, ¿no es cierto? Todo chévere. Pero yo pregunto, esa unión que hizo X o Y persona, no nos interesa tanto, ¿me da la función o hay un error? ¿Qué dicen ustedes? ¿Esta línea azul se iguala con la función de color rojo? Eso es lo que les estoy preguntando. No. No. No, Inge. Nada, ¿no es cierto? Hay un error, pero garrafal, que es este, miren, el grandote. Aquí. No se iguala, ¿verdad? No. Bueno, pero mientras no utilicen, apaguen el micrófono, ¿ya? A veces uno está más atento a otras cosas, ¿no? Entonces, mire, ¿qué pasó? Bueno, resulta de que no se coincidió, ¿no? Pero ¿qué dijo esta persona? ¿Qué pasa si yo hago esto? Digo, este puntito le voy a mover en la función, ¿no? Le voy a mover más acá. Y le voy a poner aquí. Se me ocurre. ¿Es un punto que forma parte de la función? Sí. Pero ya no es el mismo anterior. Miren, ¿qué pasó? A este punto, ¿qué le va a corresponder? Otro X que le voy a llamar, yo le voy a llamar X1, y otro Y que le voy a llamar ¿cómo? Y1, o sea, da igual, ¿no es cierto? Ya. Pero ¿qué pasó? Yo le moví, le acerqué a este punto referencial, le acerqué el otro puntito. ¿Qué pasó? Ahora, hago el mismo ejemplo. Voy a trazar una secante entre los dos. Bueno, no me quedó tan bien este por acá, tal vez. Ahí está. Pregunto, la segunda recta secante que está en color verde, ¿qué pasó?
¿Mejoró o no mejoró con respecto a la función original? Un poco. Sí, 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 mejoró. mejoró un poco. Sí, mejoró, ¿no es cierto? Ahora tenemos error. Sí, tenemos un error, pero comparado con el que teníamos antes, ¿qué pasó? El Es error se mínimo hizo el error. más pequeñito, ¿no es cierto? Mejoró el error, digámoslo de alguna forma. Ya, entonces miren, ¿qué pasaría si es que yo a este puntito le voy moviendo, le voy moviendo, le voy moviendo? Es decir, le voy acercando más y más al otro punto. Miren, voy a hacer una especie de zoom, ¿ya? Voy a hacer más grandecito esta partecita de aquí. Voy a hacerlo abajo. ¿Qué sucede? Pues bien, aquí vamos a hacer otro dibujito. Vamos a pasar la línea de la función. Vamos a trazar la línea de la función. Aquí tenemos el punto de nuestro interés, que sería el x0, ¿cierto? Y aquí tenemos el punto que se va a ir acercando, este puntito que se va a ir acercando. Miren, se va acercando, se va acercando, se va acercando, y hasta que en algún momento este punto, ¿dónde estará? Pegado al referencial, ¿no es cierto? Estaría bien pegado. Por definición geométrica, un punto no puede estar en la misma posición que otro en el mismo instante de tiempo. Es decir, no se puede subir sobre el otro o montarse sobre el otro, ¿no es cierto? No le puede sustituir la posición. ¿Eso qué significa o qué implica para mí? Aquí, si yo viniera y midiese, ¿no? ¿Qué distancia existe entre estos dos puntos? Si yo le apego, le apego, y le apego, y le apego, y le apego. ¿Qué distancia existe? Jóvenes, ¿qué distancia existe entre estos dos puntitos? ¿Qué dicen? Que van en lados opuestos. No, no. La pregunta fue, ¿qué distancia existe entre estos dos puntos? 0. Cero, ¿no es cierto? Háganse la idea que ustedes lo que están haciendo es moviendo el puntito más y más cerca, más y más cerca. ¿Qué pasa con la distancia entre estos dos? A medida que me voy acercando. ¿Qué hace la distancia? ¿Aumenta o se reduce, señor Silván? Va reduciendo la Se distancia. reduce. Ya. Se va reduciendo, ¿no es cierto? Hasta que en algún momento, como dijo el compañero, la distancia se hace 0. cero. ¿No les suena de algo este comportamiento? Perdón. Algo que ustedes ya estudiaron. ¿Qué se comportaba así? ¿El criterio de qué? El criterio del límite. ¿Sí? El límite. Entonces, miren, lo que fue haciendo son valorcitos. Miren, x2, después de acá, ¿qué? x3, y así sucesivamente. Miren, hasta que en algún momento se pegó tanto que la distancia entre los dos fue ¿de cuánto? De 0. De 0. ¿Sí? Y a eso es lo que nosotros conocemos como la aplicación del límite. Recuerdan que un compañero lo dijo. Ya, ¿qué sucede aquí? Pues aquí justamente apareció eso, de que como la distancia es tan pequeña entre los dos, en el punto intermedio prácticamente tenemos solo un puntito, y aquí lo que hizo es trazar la recta secante entre estos dos puntos pegados. ¿Ya? Y aquí apareció lo que conocemos como recta tangente. Es aquella recta que pasa por una función en un solo punto y corta en un solo puntito. ¿Sí? Ya saben de dónde nace ese puntito. Es de la aplicación del límite, ¿no es cierto? A medida que este puntito se acerca al otro. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué dijeron? O qué dijo, más bien dicho, quien estaba analizando esto? ¿Qué dijo? ¿Cómo yo puedo encontrar esta recta tangente? ¿Cómo hacen ustedes en geometría?
¿Qué aplicaban? ¿Qué criterio aplicaban para encontrar la recta tangente? O una recta cualquiera. ¿Qué utilizaban? ¿Alguien recuerda? Algo que se conoce como... ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien recuerda tal vez el criterio de la pendiente? Creo que era dividir por el cateto opuesto, creo que era. Bueno, no tanto así, pero les voy a ayudar yo. ¿Sí? ¿Les parece? Para que se acuerden un poquito. Entonces, jóvenes, miren, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Yo les voy a poner 2 puntos. Vamos a llamarle a este punto inicial y a este punto final. ¿Sí? La pendiente denotada por M, o no me acuerdo por mu, creo que es esta. No recuerdo exactamente. ¿Ya? ¿Qué decimos? ¿A qué era igual? Decíamos que era igual a ¿qué? Al Y final menos el Y inicial dividido para X final menos X inicial. Esto, si recibieron, se acordarán. Si no recibieron, pues ahorita es el momento de ir analizando cómo interpretar. ¿Ya? ¿Qué digo? Pues bien, ¿cómo se trata? Voy a encontrar de la recta azul, ¿no? La ecuación. ¿Qué digo? ¿Cuál será mi Y final? ¿Cuál será mi Y final? ¿Cómo le llamé yo? El Y de este punto. F de X final, le había llamado, ¿no es cierto? Menos el Y del punto inicial. ¿Cuál sería? F De X inicial. de X inicial. ¿Sí? Correcto. ¿Ya? Y todo esto dividido para... ¿Cuál sería? Como tenemos aquí, ¿no? El X de este punto sería X final y el X inicial. de este X punto, inicial. correcto, X inicial, ¿sí? Y ahí tendríamos nosotros nuestra pendiente, ¿de acuerdo? Ya, entonces, por favor, ojo con eso. Ahora, ¿sí? Por favor, me siguen. Vamos a regresar al grafiquito de abajo, una vez entendiendo, o entendido más bien dicho, que es la pendiente, ¿no? ¿Qué sucede? Pues bien, la persona, ¿no es cierto?, que analizó esto, dijo, ¿y cómo encuentro lo que corresponde a la tangente? Pues aplico, ¿no es cierto?, de la recta tangente. Pues aplico justamente el criterio de límite. Ahora, yo les voy a poner la anotación de un documento, de un libro, ¿ya? Y con ustedes vamos a ir adaptando la información, ¿ya? Yo les voy a poner así. Ustedes ya saben qué significa límite, ¿no es cierto? ¿Cómo se utiliza? ¿Cuál es el criterio que se va haciendo? ¿Qué es lo que me dice? Que aquí tengo esto, miren. Ya, ojo, es de un libro cualquiera. ¿Sí? Ya. ¿Qué es lo que tenemos? Ojo, esta es la definición general de la derivada, la interpretación geométrica. ¿Sí? Que es lo que nosotros estamos intentando hacer. Pero para nuestro caso, no aplicaría la nomenclatura. Es decir, las letritas no corresponderían a nuestro caso. ¿Ya? Pero vamos a adaptar para nuestra información. Ahora, ahí tenemos nosotros. Es lo que me interesa que ustedes vean. ¿Sí? ¿Por qué estamos aplicando el límite? Gráficamente, ¿hicimos o no hicimos eso? De irle al X, a la variable X, haciéndole más pequeñita, 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 hasta que llegue a ser tan pequeña que se haga cero. ¿Aplicamos o no aplicamos el límite? Sí. Sí. Aplicamos, ¿no es cierto? Chévere, sí vale. Ahora, ¿qué es el delta X? Si ustedes se fijan, nosotros ¿cómo le llamamos al delta X? Que es la variación de un punto y otro en el mismo eje. ¿Cómo le llamamos? Ahí está en la pantalla. H. H. En algunos casos
un intervalo. ¿Sí? Entonces, mire, nosotros le vamos a describir. ¿Qué decimos? Es el límite cuando h tiende a 0. ¿Qué es h? Pues bien, ¿no es cierto? Es el intervalo. Ahora, ¿a qué se refiere x1 más delta x? Pues esto sería f de ¿qué? El x1, en nuestro caso, sería x0. Se refiere al valor inicial o valor referencial, donde yo estoy aplicando el criterio de la tangente. ¿Más cuánto sería? ¿O más qué sería aquí? Más, para ponerle en nuestros términos, ojo. Más H. Más h, ¿no es cierto? Menos, ¿qué sería? F de x, ¿cómo le llamamos? Inicial. Inicial o x sub 0, correcto. Dividido para h. ¿Sí? Por favor, ¿hasta ahí me están siguiendo lo que estamos haciendo? Todo esto, ojo, nos estamos centrando en este puntito, aquí, en este puntito. ¿Sí? Para después poderlo generalizar. ¿Ya? Entonces, miren, ahora, ¿qué voy a hacer? Lo mismo, pero voy a descomponer un poquito más. Por si acaso, esta sería para nosotros la notación general de la derivada. ¿Sí? La interpretación general de la derivada. Pero resulta que yo puedo hacer esto. Miren. ¿Sí? ¿Qué digo? F. ¿A qué es igual f de x más h? Miren, quiero que vean el gráfico. ¿A qué es igual f de x, ¿no es cierto? F de x sub 0 más h. X sub 0 más h. ¿A qué es igual? Si yo sumo x sub 0 más h. ¿A qué es igual? Este pedacito más este pedacito. ¿A qué es igual? ¿Qué me da como resultado? ¿Te escucho? A X final. X final. ¿Sí? Es igual a X final. Entonces, ¿qué digo yo? Bueno, vengo para acá y digo f de qué? X final menos f de x inicial. Y yo digo, ¿cierto? El h aquí es igual. Vengo acá. Ah, ya, chévere, me acuerdo, ¿no? Que era x final menos x inicial. Ahora quiero que vean algo. ¿Dónde estás? Miren, esta es la definición a la fin de donde parte la derivada. Quiero que comparen esto con esto. Eso no es lo mismo. Estas dos. Sí. Sí, son es lo mismo. Es la misma, ¿no es cierto? Pero obviamente a la una ya le aplica el límite, se convierte en derivada. ¿Ya? Que bueno, simplemente es una forma de notar o de escribir que corresponde a la derivada. Que en algunos libritos le ponen de esta forma. ¿Sí? Es igual a ¿qué? Al límite de h tiende a 0. Esta sería para nosotros la expresión general. ¿Sí? Dividido para h. ¿Por qué estoy descomponiendo en todos los casos? Porque quiero que sepan ustedes de dónde salió, ¿se ven? El criterio de la tangente y cómo es que se utilizó la pendiente para poder encontrar el criterio de la derivada o la aproximación de la derivada. ¿Estamos claros? Ya, entonces, no se olviden, esto es lo que nosotros tenemos como criterio de la derivada, que prácticamente es igual a esto de acá, no hay ningún problema, pero yo quiero que sepan de dónde sale, porque después cuando tengan que hacer aplicaciones, pues si no saben la teoría, se complica un poquito, ¿ya? Listo. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos nosotros a centrarnos tanto en la parte teórica de la derivada, no tanto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que
aprender cómo aplicar los criterios de derivación, ¿ok? Para entender justamente la variación, valga la redundancia, de una variable con respecto a otra. ¿Sí? Entonces, voy a continuar. Ojo, voy a continuar. Verán, ahí le voy a dejar. Cuando nosotros hablamos de derivación, nosotros tenemos diferentes tipos de derivación que son dadas por fórmulas prácticamente. Nosotros tenemos que aprender a aplicarlas. Cuando hablamos de derivadas o de diferenciación, ¿no es cierto?, de derivación, nosotros tenemos diferentes tipos que en nuestro caso vamos a utilizar las algebraicas, las derivadas trigonométricas, las derivadas logarítmicas, las exponenciales, ¿ya? Y una vez que aprendamos esto, nosotros vamos también a aprender a resolver, ¿no es cierto?, operaciones de suma y resta a la vez ahí mismo, ¿no es cierto?, obviamente, y las operaciones de producto, la diferenciación de productos, que está incluido ahí lo que es multiplicación y lo que es división. ¿Estamos claros? Entonces, el día de hoy vamos a ver cuál. Algebraicas. Y es bastante sencillo. ¿Por qué? Porque yo lo que voy a entender es cómo realizar las operaciones para identificar la variación de una variable con respecto a otra. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar. ¿Ya? Entonces, vamos a poner aquí algebraicas. Por cierto, una pregunta. Si ustedes se dan cuenta, yo utilizo un montón de colores. De hecho, payaso tengo las hojas. ¿Hay algún problema con eso? No, Inge. No, O Inge, ahí manejo. se, No, ahí se- ingeniero, ahí está mejor para diferenciar. sí, ahí se entiende mejor de dónde está. Ya, porque yo de pronto, si ustedes quieren, manejo solo azul o solo negro, no importa. Bueno, entonces si dicen, mantengámonos así. Vamos a empezar con las algebraicas. Aquí únicamente lo que usted tiene que hacer para encontrar la derivada es aplicar una formulita. Simple y sencilla. Ya. Pero antes de empezar con eso, vamos a ver la notación de la derivada. Por ejemplo, nosotros como referencia tenemos nuestra función que por lo general lo solemos colocar de esta forma. Pero ojo, eso no implica que yo no pueda hacer esto. Miren. Sí. ¿Quién me impide eso? Nadie. Sí. Yo simplemente utilizo estas dos formas de representación, o por lo menos al manejar una sola variable. Al manejar dos variables. ¿Qué pasa? ¿Qué estoy diciendo? Pues bien, aquí, en esta forma, ojo, a ver, déjenme ver, aquí, en esta formita, como la tenemos aquí, es la forma típica de representación. Esta de acá no es tan común, pero se puede hacer sin ningún problema. Esta es la forma de representación típica. ¿Qué estoy diciendo? Pues bien, vengo acá a mi diagramita, a mis ejes. ¿Qué digo? Simplemente estoy diciendo que a cualquier valor de y, ¿no es cierto? Por ejemplo, quiero encontrar este de aquí, este valor de y. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que darle valor a quién. Aquí tengo que darle un valor. A X. A X, No, ¿no es X. cierto? Le doy un valor a X que le voy a llamar X sub A y obviamente el valor de la función evaluada me va a dar un YA, ¿cierto? ¿Qué significa? Que Y de quién está dependiendo, del valor que le dé a quién. A X. X sub A. A X, a X sub A A. X, ¿no es cierto? Que en este caso yo le puse XA, no importa. ¿Qué significa? Pues bien, que en estos casos, cuando tenemos nosotros así de esta forma la función, nosotros decimos que esta variable, que es la que va cambiando de acuerdo a los valores que yo le dé en X, le vamos a llamar como dependiente. Variable dependiente. Es lógico porque se llama dependiente, ¿no? ¿Por qué se llamará dependiente? Digan nomás. Sentido común. Depende de la X. Porque está depende. libre.
Señor Mastián. Porque está libre. Al revés, más bien dicho. Porque depende de la X. Porque esta, digamos que está como restringida. Depende exclusivamente de quién. De lo que yo le dé o del valor que le asigne a quién. A X. A X. ¿Sí? Esta sería, como la que dice usted, señor Mastián, esta sería la variable libre a la que yo le puedo dar cualquier valor a X. Y de acuerdo a eso, la Y tomará valores. ¿Ya? Solo que nosotros nos vamos a acostumbrar a llamarle a la variable que depende de los datos de la otra como dependiente, y obviamente a la X, ¿cuál será? La independiente. ¿Sí? Independiente o libre o ¿cómo se les llama? O variable arbitraria. En algunos casos le ponen así. Pero yo prefiero llamarle dependiente o independiente también a la X, ¿no? Esta es la forma típica, ojo, la forma típica. ¿Qué pasará si yo represento de esta otra forma? ¿Cuál será la dependiente? ¿Cuál será la independiente? En este caso, así como le veo. Señor de la Cruz. Correcto, ¿no es cierto? La X sería la dependiente y obviamente la Y, ¿qué sería? La independiente. Simple como eso. ¿Estamos claros? Vuelvo y repito, esta forma va a aparecer muy seguido, no tanto, pero esta de acá sí, porque es la típica, ¿no? Normalmente estamos acostumbrados nosotros a trabajar como X a la variable independiente y Y la variable dependiente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, una vez que entiendo esto, ahora sí vamos con las derivadas algebraicas. Para la derivada algebraica, ¿no es cierto? Y para todas las demás vamos a utilizar la nomenclatura siguiente. Ojo, miren, cuando a mí me pidan derivar, yo puedo escribir de la siguiente forma, cualquiera de ellas, la derivada. Miren, la más básica, ¿la derivada de qué? De Y con respecto a X. ¿Qué significa? Significa que aquí yo estoy derivando la variable Y con respecto a la variable X. Lo que estoy diciendo o lo que voy a encontrar es, quiero identificar la variación de Y con respecto a la variación de X. Es lo que yo estoy diciendo. ¿Estamos claros? Es lo que intento hacer. ¿Ya? Y a todo esto de aquí se le conoce como la derivada. ¿Quiero encontrar una derivada o esta es una derivada? ¿Derivada de quién? De Y con respecto a quién. Díganme ustedes. A X. A X, ¿no es cierto? O con respecto de X, como ustedes quieran hablar. ¿Sí? Entonces, está claro. Miren, denominación nada más. ¿Esto es lo mismo? Sí. ¿Esto es lo mismo? Lo mismo. ¿Esto es lo mismo? Exactamente lo mismo. ¿Sí? Todos y cada una de estas representaciones de la derivada son iguales, representan exactamente lo mismo. Igualito, ni más ni menos. ¿Ya? Otra representación también es esta. ¿Sí se dan cuenta? Son representaciones. Cuando ustedes vean este tipo de nomenclatura en sus libros, en las pruebas, en los deberes, en lo que sea, ya saben qué significa. Simplemente es la derivada de Y o de f de X con respecto a X. Nada más. Bueno, en algunos libritos aquí también le ponen de esta forma, ¿no? Que es lo mismo. En este caso de acá, ¿cómo sería? A ver, señor Flores, ¿cómo quedaría si es que yo quisiese hacer lo mismo, pero con esta? ¿Cómo sería la nomenclatura? ¿Sería la derivada de quién? De Y. Véale bien. De X. De X. Señor Flores, siga. ¿Con respecto a qué sería?
A la derivada de y. Con respecto a y. ¿Sí? Miren, es lo mismo, pero acá cambian las variables, nada más. ¿Cómo sería la denominación posterior? Lo mismo, pero ahora sería f de Sí. y con respecto a x. X. De y. Ah, ya. ¿Sí? No se olviden, acá cambia. Y ahora la independiente es la y. ¿Y aquí qué me quedaría? Pues me quedaría x'. Acá qué me quedaría? D de y. Acá me quedaría f' de y. ¿Sí se fijan que es lo mismo? Solo que cambió, obviamente, ¿qué cosa? Las derivadas que va de X con respecto a Y. Correcto. Cambia la derivada con respecto a qué variable yo estoy analizando. Pero miren, es nomenclatura simplemente. Todo es igualito, 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 igualito. ¿De acuerdo? Y depende, obviamente, ya después les enseñaré cómo derivar de forma implícita. Se maneja otra forma de nomenclatura, pero no es tanto drama. Ya. En realidad, la derivación es súper sencilla. ¿De acuerdo? No se olviden, derivada, ¿qué es? Es el análisis de la variación de una variable con respecto a otra. ¿Sí? Entonces, ahora sí, empecemos. ¿Cuál es la fórmula de la derivada algebraica? La derivada algebraica, que dependiendo de los libritos, lo colocan de esta forma. A ver, vamos a hacerle completo, ¿ya? F de x es igual a x elevado a la n. Esta es la forma algebraica. ¿Sí? Es la forma algebraica general. Si yo quiero encontrar la derivada de esto, ¿qué digo? Aplico la fórmula. Miren, tan simple como eso. En otros libritos, en vez de poner la x, le ponen, por ejemplo, a elevado a la n, especificando o diciendo que no necesariamente siempre va a ser la x. Como ven acá, puede ser la y, puede ser la z, puede ser cualquier variable. ¿Sí? Y la fórmula sería exactamente la misma. ¿De acuerdo? Sin ningún problema. Entonces, ¿qué tengo que hacer cuando yo quiero derivar una expresión algebraica? ¿Qué es lo que he tenido que hacer? A ver, miren. ¿Qué es lo que he tenido que hacer? A la expresión algebraica, ¿qué tengo que hacerle? Bajarle y multiplicar ¿por qué? Multiplicar por el Por el exponente. por el exponente, ¿no es cierto? Mantener la variable y al exponente hacerle ¿qué cosa? Restarle menos 1. Restarle 1, ¿no es cierto? Restarle 1, eso es todo. Miren, gran ciencia, ¿no es cierto? Pero la ventaja de esto es que nos ayuda a identificar el comportamiento de la tabla. Miren, esto es todo, no hay tanta vuelta que darle. Ahora, entendiendo esto, ¿sí? Voy al lado derecho a explicar una cosita más. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo digo que la y es igual a 5? Implica que f de x, ¿cuánto vale? Acuérdense, de la forma general. Si y vale 5, f de x, ¿cuánto vale? Solo vean la fórmula que tengo aquí. ¿Cuánto vale? 5. 5, ¿cierto? Ya. ¿A qué me voy? Miren, fíjense. ¿Qué pasa cuando yo hago esto? Yo estoy diciendo que siempre la y, ¿cuánto va a valer? 5. 5. Que f de x, que es lo mismo, siempre va a valer ¿cuánto? 5. Es decir, el valor que tiene la expresión o la variable siempre va a ser ¿qué? Constante. No va a cambiar. Es decir, no va a tener variación. Ojo. Entonces, si es que el valor no tiene variación, ¿será que puedo derivarlo? ¿Qué les viene a la mente? ¿Puedo derivarlo? Sí. Sí, lo puedo derivar, claro, sin ningún problema. Pero recuerden qué era la derivada. La derivada era la relación de una variable con respecto a otra, ¿cierto?
el cambio de una variable con respecto a otra. Si es que la derivada es el análisis de un cambio, díganme, ¿cuánto cambio tiene aquí? Si es que el valor es constante, siempre es el mismo. ¿Cuánto es el cambio? ¿Cuánto es la variación? ¿Cuánto vale? Si es que siempre vale lo mismo. 5. A ver, vamos a reformular la pregunta. ¿Cuánto va a cambiar este valor? Nada. Nada, ¿no es cierto? Nunca va a cambiar. ¿Qué significa? Que no tiene variación. Por lo tanto, si la derivada es el análisis de la variación, ¿cuánto vale la derivada de esto? Si nunca cambia, si es constante, siempre. Lo mismo va a valer siempre. ¿Cuánto es eso? Si nunca cambia. 5. No, a ver, entienden la pregunta. La variación, ¿cuánto vale? Digo. 0. 0. ¿Por qué? Porque no cambia. ¿Me entienden? ¿Sí? Si es que el valor es un valor constante, que nunca cambia, la variación, ¿cuánto vale? 0. Justamente por eso, porque no cambia. Por lo tanto, si la variación vale 0, ¿la derivada cuánto vale? 0 también. 0. Ya. Entonces, una vez entendiendo esto, ¿ya? No se olviden, por eso es que ustedes de pronto, quienes hayan estudiado esto en el colegio, ¿qué decían? Que la derivada de una constante siempre, ¿cuánto vale? Seguro que alguien estudió esto. ¿Cuánto vale? Ya vieron. 0. 0. Sí, no hay pierde, ¿no? Por favor, si es que alguien tiene preguntas, me pregunta, alza la mano, no pasa nada. ¿Ya? Yo continúo. Entonces, jóvenes, miren, ya tengo una condición, ¿no? La derivada de una constante siempre es 0. Ahora, vamos a aplicar esto en cualquier expresión algebraica. Yo me voy a inventar el agua tibia, si es que a eso vamos. Digo, yo tengo la función que es la siguiente. ¿Ya? Yo voy a hacer con todos los pasos posibles para este caso, para que se entienda, ¿no? Me avisan si es que alguien no entiende. Entonces, mire, ¿qué me dicen? Encuentre la derivada. Digo, ya, chévere, voy a encontrar la derivada. Si ustedes quieren poner esta expresión, si ustedes quieren poner esta otra expresión, da igual, es lo mismo, ¿no? Pueden poner cualquiera de las dos. Yo estoy poniendo las dos simplemente para que se vayan acostumbrando. ¿Qué digo? ¿Cómo me quedaría si es que aplico esta fórmula de la derivada algebraica en estos términos? Vamos con el primero, con este. ¿Qué sería? ¿Qué me dice la fórmula? Bajo el exponente sería 3 por, ojo, yo le pongo el puntito simplemente para que no se pierdan, ¿no? Pero no es necesario ponerlo, ¿ya? ¿Qué digo? Bajo el exponente, ¿ahora qué? Pongo la variable, ¿no es cierto? ¿Y qué le hago al exponente? Al exponente le resto 1. Listo. He derivado, ojo, he derivado la primera expresión algebraica. Vamos con la segunda. Miren, aquí tenía solo la expresión, ahora en cambio tengo un valor constante que está multiplicando. Como está multiplicando, ¿qué hago? Descolado, afuera, no me importas por el momento, le dejo un ladito. ¿Me entienden eso? No le voy a operar todavía. Solo voy a operar este pedacito, lo que me interesa. ¿Está claro? Sí. Bueno, por favor me siguen, ¿no? Entonces, operemos, apliquemos la fórmula. ¿Qué dice? A ver, bajamos el exponente el 2, ¿sí? Continúo. Pongo la variable, la x, y ahora el exponente le resto 1, que sería 2 menos 1. ¿Sí? Listo, derivado, hemos terminado. Vamos con el siguiente, lo mismo, ¿no? Miren, está multiplicando un valor constante, así es que descolado, sin amigos, afuera. Ya. Aquí, jóvenes, aunque no se vea, ¿me pueden decir a qué exponente está la variable x? Hola, 1. 1, correcto. Y aquí, ustedes me pueden decir a qué exponente está esta x. 0.
Correcto, ¿no es cierto? Al exponente 0. ¿Qué es necesario ponerle? No, pero le voy a poner para la explicación matemática, nada más. Entonces, continuemos. ¿Qué me quedaría aquí? Aplicando la fórmula. ¿Qué me tocaría? Bajo el exponente sería 1, ¿cierto? ¿Que multiplica a qué? A x elevado a la ¿cuánto? A la 1. 1 menos 1. A la 1 menos 1, correcto. Terminé, ya está derivado. Facilito. Vamos con el siguiente. Hago lo mismo, miren, hago lo mismo. Ojo, algunos dirán, pero es innecesario lo que está haciendo. Sí, pero es para explicar el primer ejemplo, ¿no? ¿Qué digo? La constante afuera no me importa. Yo ya sé que vale 0 por el criterio teórico que hicimos, ya sé. Pero matemáticamente también me va a salir lo mismo. ¿Sí? Veamos, ¿qué dice? Aplico, ¿no? La fórmula. ¿Qué digo? Bajo el exponente 0, que multiplica la variable que sería x elevado a la ¿cuánto? La 0. A la 0 0 menos 1. menos 1, correcto. Ya. Independiente de lo que tenga acá, cualquier número o expresión multiplicada por 0, todo esto, ¿cuánto va a valer? 0. 0. ¿Sí? Todo eso valía 0. ¿Ya sabíamos eso? Sí. Pero para que vean que se cumple también con la operación matemática. ¿Estamos claros? La derivada de una constante siempre es 0. Lo único que nos quedaría por hacer aquí, ¿qué es? Resolver, ¿no es cierto? ¿Qué me quedaría? 3 por x al cuadrado más... ¿Cuánto me quedaría? 4x. 4x, ¿no es cierto? 4x menos 3. ¿Por qué? Porque aquí me quedaría x elevado a la 0. Esto directamente yo sé que vale 1. 1 por 1, 1 y por el 3, 3. No hay necesidad de ponerle nada más. Y eso sería la respuesta. ¿Sí? Esa sería la respuesta. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Está fácil? ¿Está difícil? ¿En qué parte se perdió? Allá. Esto de aquí. Este resultado es de este término. 3x al cuadrado al restarle. ¿Eso está claro? Sí, ¿no es cierto? Este de acá es el de aquí. Simplemente 2 y por 2, 4. Y x elevado a la 1. ¿Le ponemos el 1? Le pregunto a usted, señor de la Cruz. No, no es cierto, no hace falta. ¿Eso está entendido esta respuesta? Sí, ¿no es cierto? Aquí, ¿cómo me quedaría? Si es que yo le escribiese toda la respuesta, me quedaría menos 3 por x elevado a la 0. Yo sé que esto vale 1. ¿Es necesario ponerle 3 por 1? Por eso me queda solo el 3. Y aquí, bueno, si es que yo hubiese querido hacer la respuesta de forma completa, le hubiese puesto el 0. ¿Estamos claros? Ok, ¿alguien alguna pregunta? ¿Hacemos otro ejemplo? Sí. Sí, por favor. Ya, hagamos otro ejemplo. Ya. Voy a complicar un poquito más, ¿ya? Ya, listo. Tenemos el siguiente ejemplo, que le voy a poner ahí para que no nos estorben los otros. No se olviden, bueno, voy a poner la formulita acá, nada más, para que se acuerden. Vamos haciendo. Si es que alguien tiene alguna pregunta, ya saben, me avisa nomás, ¿no? Entonces, aquí, jóvenes, normalmente cuando nosotros operamos ya sea derivación o integración, yo normalmente, bueno, derivadas específicamente, yo recomiendo que trabajen con productos, no con divisiones, porque es más difícil con divisiones. Si ustedes se fijan aquí en esta expresión, ¿cuál es el que está dividiendo la variable?
¿Cuál término? El 2. 2. No, variable digo. El 2 no es una variable. X. X. El 1 sobre X. este de aquí, ¿no es cierto? Ya, entonces, cuando yo tengo esto, yo recomiendo, si usted quiere trabajar así, trabaje, no hay ningún problema, pero es recomendable de que usted a esta expresión le reescriba. ¿Y qué voy a hacer con el X? ¿Qué le voy a hacer? ¿Le voy a pasar a dónde? Al numerador. Al numerador. ¿Cómo le paso? ¿Cambiando qué? Signos. Cambiando de signo. Correcto. Me quedaría de esta forma. ¿Por qué? Porque de esa forma se trabaja más fácil. Vuelvo y repito, si usted quiere hacerlo como está acá, hágalo. No hay ningún lío. ¿Estamos claros? Ya. Entonces, dicho esto, vamos a continuar. ¿Qué digo? Vamos a derivar. Voy a hacer otra vez todos los pasos. Por ser de los primeros ejemplos, ¿no? ¿Qué me va a quedar aquí? Ya, me va a quedar bajo el exponente. Ojo, todo el exponente, ¿qué sería? Un medio, ¿sí? Mantengo, recuerden, a ver, voy a mover esto un poquito a la derecha para que no se me choque. Ahí, ¿ya? Mantengo, ¿no es cierto? La variable sería X. ¿Cómo me quedaría el exponente? Un medio menos 1. Un medio menos 1. Primer término derivado, terminado. Listo. Vamos con el siguiente. ¿Qué tendré que hacer aquí, jóvenes? A ver, ¿alguien me puede decir? ¿Qué hago? ¿Mantengo el signo de la operación? No, menos. ¿Qué hago? ¿Recuerdan de los valores constantes? ¿Qué hago? Ya dijimos que son los sin amigos. ¿Qué les dice? ¿Qué le hice? Lo sacamos afuera. Lo sacamos afuera por el momento, ¿no? Sí, lo dejamos afuera por el momento. Ya. Aplico la derivada para este término. ¿Cómo me quedaría? Sería bajo el exponente, ¿no? Como ustedes ven, todo es el exponente. Sería menos 3/4, que multiplica ¿a qué? A X elevado ¿a qué? Menos 3/4 menos 1. Menos 3/4 menos 1. ¿Sí? Y ahí está derivado el segundo término. Vamos con el tercer término. ¿Qué me quedaría? Más otro término que está ahí multiplicando, que es una El constante. 8. Afuera. ¿Sí? Afuera. ¿Cómo me quedaría? Lo mismo, ¿no? Ven, es un poco repetitivo, mecánico, pero así es, ¿no? ¿Qué hago? 2/5, que multiplica ¿qué? X elevado a la ¿qué? Al exponente 2/5 menos 1. Bien, es exactamente lo mismo. Vamos acá, más. Bueno, aquí tengo el 1 que está multiplicando, le pongo, no viene al caso. ¿Cómo me quedaría? Bajo el exponente, no se olviden, ¿qué me quedaría? Menos 1 que multiplica a X elevado Menos 1. menos 1 menos 1. Listo. Y miren, con este procedimiento nosotros hemos terminado, ya hemos derivado la función. Pero obviamente no me van a presentar así, ¿no? Ni van a terminar la operación de esta forma. ¿Sí? Sino que ya hay que operar y reducir, ¿no? Entonces, ¿cómo me quedaría? Vamos, ¿cómo me quedaría aquí? Me quedaría un medio, ¿no es cierto? Sería un medio que multiplica a X elevado a la cuánto. A ver, pregunto, sinceros, no sirve de nada que ustedes mismos se mientan. ¿Se acuerdan cómo operar esto? Hay que sacarle el, ¿cómo es? Un mínimo. Va por ahí, ¿no es cierto? Pero alguien que no se acuerde cómo se operaba los fraccionarios. No me acuerdo, que podría explicar eso. Bueno, voy a hacer las operaciones de los fraccionarios. Ojo, ¿sí? Todas las operaciones voy a hacerlas acá al lado derecho. Vamos con la primera. Un medio menos 1. Saco un denominador común, ¿no es cierto? Que en este caso, ¿cuál es?
Si ustedes recuerdan, cuando tengo enteros, aquí es como que le pusiese dividido para 1, que me da igual, ¿no? Yo le divido para 1 y no pasa nada, absolutamente nada. ¿Ya? Entonces, necesito un denominador común para el 2 y para el 1. Obviamente es el 2, ¿no? Entonces, ¿qué digo? Acordaránse, ¿no? ¿Qué digo? 2 dividido para 2 a 1. Por 1, 2. a ver. 2 Uno. dividido para 2 a 1. Por 1, 1. 1. Menos. Vamos con el otro. 2 dividido para 1, 2. Por 1, 2. 2. Correcto. Entonces, ¿cuánto es 1/2 menos 1? Menos Menos 1/2. menos 1/2. ¿Sí? Ya. Entonces, vamos, voy a hacer la otra operación un poquito más rápido. Menos 3/4 menos 1. ¿Cuál es el denominador? Obviamente es 4, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué digo? 4 dividido para 4, 1. Por 3, menos 3. ¿Sí ven? Mantengo los signos. Vamos con el otro. 4 dividido para 1, a 4. Por 1, 4. ¿Cuánto ha sido? Menos 7 por 7/4. Vamos con la otra. 2/5 menos 1. ¿Es igual a qué? La misma historia. Denominador común 5. Me queda 2 menos 5 dividido para 1. 5 por 1. 5. 5. ¿Cuánto me queda? Menos Menos 3/5. menos 3/5. Listo. Miren, esto obviamente ahorita lo estamos haciendo de esta forma, ¿no? Pero cuando ustedes ya practiquen, van a darse cuenta que lo van a hacer de mente nada más, ¿no? En la cabeza. ¿Qué me va a quedar aquí? Menos 1/2. Aquí, por favor, ¿cuánto me queda? Menos y menos de la operación, ¿cierto? Multiplico, me queda más. ¿Qué me queda aquí? 3, 3 octavos. 8. 3 octavos. Por x elevado a la ¿cuánto? Ya la encontramos. A la menos 7/4. Más, ¿cuánto me quedaría aquí? 16 Quintos. quintos por x elevado a la menos 3/5. ¿Sí? ¿Ya? Y aquí, ¿qué me va a quedar? Más o menos. Menos, le pondré el 1. No, quedaría x menos 2, Inge. X elevado a la menos 2. ¿De acuerdo? Ya. Pregunto, jóvenes, ¿alguien tiene alguna inquietud? ¿Alguien no entendió esta partecita? ¿Está claro? Aquí me quedó medio feo. Esto voy a volver. Menos 1/2. Ya, ahí sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Está todo claro? ¿Todo se entendió? De mi parte, sí, Inge. Inge, ¿y ese sería el resultado? Ese es el resultado. Esa es la derivada, en efecto. Ya no hay que hacer nada más aparte de eso. Ya no. Hasta ahí iría. A ver, de lo que ustedes ven, ¿está difícil? ¿Difícil? No, Inge. No, Inge. Verán, Pero difícil no es. Pero ¿qué pasa si yo no puedo? No sé, por ejemplo, no sé operar fracciones. ¿Qué pasa si yo no sé álgebra? ¿Qué pasa si yo me olvidé las operaciones de factoramiento, etcétera, etcétera? ¿Qué va a pasar? ¿Podré hacer esto? Se complica. Muy difícil, ¿no es cierto? Muy difícil. Ya. Como les digo, yo les voy a poner deberes. Les voy a mandar una tareita. Déjenme ver. Voy a buscar uno de los que podrían estar en su ¿cómo es esto? En el debercito que les voy a pedir que hagan, ¿no? Déjenme buscar, ¿ya?
¿Y para cuándo sería el ¿Para deber, cuándo ingeniero? sería el deber? El deber simplemente háganlo. ¿Por qué? Porque al menos los deberes ustedes tienen que presentarlos en el Moodle. ¿De acuerdo? Pero todavía no tengo habilitado el Moodle. Así es que... Le transformamos de archivo PDF. Claro, claro, en PDF todo. Y cuando yo les pida, ustedes solo cogen y suben. Eso es todo. Así de simple. Ya. Les voy a poner un ejemplo que posiblemente esté en el deber, ¿ya? Ya. Listo. Vamos a hacer ese ejemplo. ¿Les parece? A ver. Si ustedes se dan cuenta, ¿cuántos términos tengo yo aquí? ¿Cuántos términos tengo? 2. Dos, ¿no es cierto? Uno es este y otro es este. ¿Qué tengo? ¿Tengo o no tengo un producto o una multiplicación? Sí, Sí, ¿no es cierto? Pregunto yo, ¿aprendimos ya a operar producto o más bien dicho, derivadas de productos? Sí. No, pregunto, ¿ya les enseñé cómo operar derivada de un producto? no, Nada, ¿no es cierto? Inge. Todavía nada. Entonces, ¿será que pueden hacer este ejercicio? Sí no, pueden. No, Inge. Sí pueden, no como producto, es cierto, pero ¿qué tendría que hacer yo para que me quede como una expresión algebraica como las que tenemos arriba? todos los paréntesis. ¿Perdón? No le escuché. No, dije nada. Factorizar. Factorizar, operar, ¿no es cierto? Ya, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Simplemente operar, desarrollar este binomio que tenemos aquí y multiplicarlo por esto de acá. ¿Ya? Yo sé que es un poco apresurado pedir que hagan esto de forma directa, pero así van practicando. Exagerado. Les doy 5 minutitos, ¿sí? 5 minutos para que lo hagan en su cuaderno. Ojo, yo sé que cuando se les dice, vean, hagan esta tarea, hagan este ejercicio, resuelvan, la mayoría de personas, la mayoría, no digo todos, ojo, no suelen hacerlo, pasan pajareando y así. Incluso saben quedar dormidos. Pero si se les dice, desarrollen, hagan. Es preferible que lo hagan para que ustedes tengan más práctica y se puedan defender. ¿Sí? Entonces, 5 minutos les voy a dar para que ustedes resuelvan, después yo resuelvo y comparamos respuestas. ¿Les parece? Mientras tanto, por favor, si es que alguien tiene alguna pregunta, me la hace nomás. Resuelvan, por favor. Y una vez que la hayan resuelto, van subiendo la mano. Solo quiero ver a medida que vayan acabando, ¿no? Listo. Hagan, por favor, hagan. Vuelvo y repito, a medida que vayan acabando, van levantando la mano.
Inge, en la multiplicación que sale, no sé si estaré bien el resultado, sale 9x cuarta más 2x cubo más 10x cuadrado más 12x más 1. En la multiplicación de todo, Aún no le hago la derivada, o sea, aún no hago todavía bueno. Verán, por cuestión de tiempo y porque quiero indicarles algo más, voy a hacer yo. Ustedes comparen, ¿ya? Entonces, vamos a operar primero esta partecita. ¿Sí? Entonces, ¿qué digo? Opero primero lo que está elevado al cuadrado. Entonces, ¿cómo me quedaría? Aplico, ¿no es cierto? Las reglitas, digo 9x al cuadrado más el doble producto de los coeficientes, que sería 6 y 2, 12x, más 4. ¿Sí? Y esto multiplicado por x al cuadrado menos 1. Entonces, ahora multiplico término por término. ¿Qué me quedaría? 9x al cubo más 12x al... no, perdón. Un error, ¿no es cierto? Disculpe. Aquí sería x a la cuarta. Aquí sería al cubo y más 4x al cuadrado. ¿Sí? Multipliqué solo por x al cuadrado. Ahora, por el menos 1. Sería menos 9x al cuadrado menos 12x y menos 4. Ya. Eso sí hicieron, ¿no? Hasta ahí. Sí, yo. Entonces, ¿qué digo? Y es igual a ¿qué? A 9x a la cuarta más 12x al cubo menos 5x al cuadrado, ¿no es cierto? Operando estos dos, menos 12x y menos 4. Chévere. El compañero que me estaba preguntando, ¿tal vez le quedó lo mismo? Sí, Inge, solo que en el término del fondo me equivoqué. Ya, gracias, Inge. Ya, ok. Bueno, entonces ahora sí, lo único que nos quedaría es derivar. Voy a derivar, digamos que un poquito rápido, ¿ya? ¿Qué digo? Y' que es igual. Me quedaría 9 por 4, bajando el exponente, ¿qué sería? 36x, ¿a la cuánto me queda aquí? El exponente. La 3. Me quedaría 3, ¿no es cierto? Porque me tengo que restar 1. Sería más. Bajo el exponente, 12 por 3, 36 por x al cuadrado. Ya. Menos 5 y el 2, que bajo a multiplicar, 10 por x, 2 menos 1, 1. ¿Le pongo? No hace falta. No. Ya. Menos, ¿cuánto me va a quedar aquí? 12. ¿Cuánto es la derivada del menos 4? Teoría, jóvenes, acuérdense. 0. 0. ¿Le pongo? No. No hace falta. Listo. Miren, esta sería la derivada. ¿Qué tal les fue? ¿Qué tal les fue, jóvenes? ¿Bien? ¿Mal? ¿Más o menos? ¿Por ahí? Me equivoqué en un signo en el factor. Ya. Suele pasar, ¿no es cierto? Y eso es lo que no tiene que sucederles cuando ya estén en evaluaciones. Ahora, yo les pregunto, ¿en serio está súper difícil? No. ¿Cierto? Ya. Pero, ¿será que hace falta práctica? Sí, Mucha. Bastante, ¿no es cierto? Y bastante. Ustedes mismos son conscientes de ello. En algunos casos incluso tienen problemas de factoreo. Ahora, voy a compartirles, ¿sí? Permítanme, les voy a compartir el documento. Denme un ratito. Voy a compartirles por el Telegram. Después ya veré cuál es el mecanismo que utilizaré. Por favor, abran en el Telegram, vean el documento y me cuentan qué tal se ve. Por lo pronto, pues así a la vista, se ve así, ¿no? Pero, como les decía, no hay problemas en definición, sí se nota, no es borroso ni nada por el estilo. ¿Ya lo revisaron? ¿De pronto? Sí, Sí se ve bien. Sí, se ve Ya. bien. Ahora, entonces para continuar, los compañeros que me preguntaron la metodología y esas cosas, ¿seguimos así?
¿O prefieren en diapositivas? No sé, es cuestión de ustedes. Así está bien. Así está mejor. Así está bien. Está bien así, Inge. Se entiende porque incluso con los colores diferentes. Ya, por eso digo, yo hago las gráficas hecho payaso, pero no es de gana, ¿no? Es procurando de que se diferencien los pasos. Así se entiende mejor. Con Ya, este ok, colores. bueno, jóvenes. ¿Alguien tiene tal vez alguna pregunta más? Cualquier cosa igual se les avisará por el Telegram. Ya en la tardecita les mandaré la tarea con los enunciados, todo eso para que lo hagan y sigan desarrollando. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Mira, personalmente, cuando tengo, o sea, hasta las 4 de la tarde, yo les puedo ayudar sin ningún inconveniente. ¿Sí? Pero si ustedes mandan después y si yo tengo tiempo, con mucho gusto les ayudo. O sea, no me molesto que ustedes, por ejemplo, están haciendo los deberes y a las 8 de la noche les sale una duda y así escriben. Si es que yo tengo tiempo y por ejemplo, tengo el teléfono a la mano o lo que sea, no hay ningún problema, les ayudo, no. Así es que no tengan, no sé si vergüenza tal vez, pero pueden escribir cosas obviamente de la materia y que tengan lógica, ¿no? Ya, ok. ¿Alguna otra duda de pronto, jóvenes? Si no, para ya irnos al almuerzo. No, ninguna. Bueno, entonces dicho eso, jóvenes, nada más para la asistencia, a pesar de que ya les tomé, escribir la palabrita presente en el chat y eso sería todo, jóvenes. Gracias. Nos veremos la siguiente clase.